Señor, estamos delante de tu presencia una vez más, confiando, Dios, que tú aprovechas cada momento, cada oportunidad para hablarnos. Nos hablas, nos enseñas de una forma, utilizas cualquier circunstancia para hablarnos en otro escenario, en otra ocasión. Siempre nos estás hablando. Y el día de hoy, Dios mío, abrimos nuestros ojos, disponemos nuestro corazón para lo que tú quieras hablarnos a través de la enseñanza del día de hoy. Cumple el propósito para el cual tú la has traído, Señor, y te damos gracias por lo que a través de ella hemos de aprender. Amén. Estamos entonces en nuestra serie, Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Ya estamos acercándonos al final, hermanos. Terminando la enseñanza de hoy, solo restan 2 enseñanzas más y terminamos esta serie. Y vamos a entrar en otra línea de enseñanzas. En su momento les voy a hablar. Ya hemos estado pidiendo dirección a Dios y ya sentimos qué rumbo debe de continuar después de esto. Esta serie de enseñanzas, Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Estamos aprendiendo que no basta con creer a Dios o en Dios y saber la Biblia. No es suficiente. Necesitamos nosotros aprender a pensar y a razonar para poder actuar como Jesús. De otra manera, nuestras vidas no tendrán ninguna evidencia de quién vive aquí adentro. Entonces es muy importante esta serie. El domingo pasado hablamos de una enseñanza titulada Armas Divinas contra Argumentos Humanos y la podemos escuchar en nuestros canales de YouTube y Spotify. Los animamos para que lo hagan, hermanos. Estamos ya cerca de terminar y estamos en la 4ª fase de nuestra serie. Y básicamente en esta 4ª fase nosotros estamos en este punto, la batalla de la mente. Ahí es donde está el conflicto que nosotros estamos viviendo y a través de esta 4ª fase estamos básicamente filtrando a nuestras vidas a que nuestros corazones y nuestras mentes entendamos que es necesario transformarnos. Debe de quedarnos sumamente claro. La enseñanza del día de hoy se titula de esta manera: Rompiendo los techos mentales que se oponen a Dios. Y quiero preguntar antes de continuar, hermanos, ¿hemos estado aprendiendo algo? ¿Está esto resultando para ti esclarecedor? Yo te invito que no solamente aprendas conceptos. Ya tenemos demasiados conceptos aprendidos. Un concepto que tenemos aprendido, Espíritu Santo. Lo entendemos y lo podemos describir, pero de manera práctica, tener una vida en el Espíritu, ahí nos hace falta. Pero el concepto está clarísimo. Sabemos que es poderoso para transformar nuestras vidas, pero en la práctica es un concepto. Otro concepto, somos hijos de Dios. ¿Verdad que sí sabemos que somos hijos de Dios? Pero cuando vivimos, nos falta vivir como esos hijos empoderados de Dios. Entonces, no permitamos que las enseñanzas pasen y transcurran una tras otra y nada más nos llenen más y más de conceptos. Apliquémoslo. Vivámoslos. ¿Te parece? El día de hoy nuestra enseñanza, rompiendo los techos mentales que se oponen a Dios, y las vamos a estudiar como normalmente lo hemos hecho y como ya definimos como que un modelo de enseñanzas y bueno, hasta que Dios no nos ponga otro modelo u otra forma, pero que resulte práctica, que resulte claro. Y si esto nos está ayudando, pues bueno, hay 3 puntos a analizar. El primer punto es el techo de nuestro razonamiento lógico. Nuestra mente natural, nuestra lógica humana es un techo que nos impide a nosotros. Otro techo es el techo de lo que pensamos acerca de nosotros mismos. Ahí tenemos otro punto bien fuerte que nos impide. Y el último, el tercer punto, el techo de nuestra resistencia al cambio.
¿Están listos? Mira, voy a comenzar diciendo lo siguiente. Con frecuencia no es el diablo quien nos detiene. Para todo le echamos la culpa al diablo. Y pobre diablo, a veces no tiene nada que ver. Entonces, con frecuencia no es el diablo quien nos detiene. Somos nosotros mismos quienes levantamos techos mentales sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y como tenemos esos techos son impedimentos que están en nosotros, que impiden que Dios actúe, que Dios obre en nosotros. Y mientras no los reconozcamos y los quitemos, jamás las cosas van a suceder. Le vamos a seguir echando la culpa al diablo. Y nada que ver. Y esto de techos mentales, hermanos, son sistemas internos de pensamiento que nos repetimos todos los días. Es más, son creencias que tenemos dentro. Están tan perfectamente definidas, tan perfectamente diseñadas y establecidas dentro de nosotros que no sabemos ni cómo ni por qué operan, pero nos gobiernan. Entonces son ese tipo de sistemas de pensamiento, como por ejemplo, soy un fracasado. No puedo cambiar. Ay, yo no sé, yo no puedo, no merezco. Ese tipo de razonamientos que ahí están incrustados en nuestro interior. O yo me acuerdo cuando yo estaba jovencito, y ahorita que veo hijas de Samuel y de Sol, las veo. Yo me acuerdo cuando yo me veía en el espejo, yo tenía mucho acné. Y yo cada que me veía en el espejo en las mañanas decía yo, otro granote me salió. Y yo no terminaba de descalificarme a mí mismo. Me veía en el espejo y decía yo, qué feo estoy. Y cosas así. No, si yo tuviera el pelo lacio, porque a mí se me enrizaba el cabello. No, si yo tuviera, yo tengo mi barbilla así muy ganchuda. Y yo decía, tengo un gancho aquí, qué feo está. Entonces no paraba de descalificarme. Y entonces yo era un chico bien tímido, y cuando yo me acercaba con gente no podía verla a los ojos, platicar con ellos y verlos a los ojos. Yo era bien tímido y me hacía chiquito, y bueno, se estableció en mí ese tipo de creencias. Y créanme, Dios mío, yo puse un techo mental en mí de ser insuficiente, de no ser digno, de no merecer, que me ha causado tanto problema al paso de los años. Es un sistema de pensamiento perfectamente definido, no sé cómo llegó, pero ahí está. Y entonces pasan los años y hasta que no lo identifiqué y no empecé a trabajar con él, no cambié. Así operan. Y esos techos mentales, aunque yo sabía que Dios me amaba, pero yo actuaba como si fuera un pordiosero, mendigando el amor de Dios, el favor de Dios. Entonces, esa es la ironía de la vida, hermanos. Y es bien importante que nosotros entendamos cómo operan estos techos mentales dentro de nosotros. Entonces, mientras esas cosas ahí estén, nuestra vida no podrá manifestar la bondad de Dios. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel, David, cuando salió de la esclavitud de Egipto? Dios se manifestó con poder con ellos y los metió al desierto, pasaron el Mar Rojo, dejaron la esclavitud, pero Egipto no se salió de su corazón. Y ellos en el desierto iban caminando en libertad, pero seguían prisioneros de la memoria y los recuerdos que Egipto les había sembrado. Y Dios les dijo, vamos, les voy a dar Canaán. Pero ellos veían a Canaán enfrente, pero sus mismos miedos, sus temores, sus dudas, todo eso les impedía actuar en el poder que Dios les daba. Y eso es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Así es como funcionan los techos mentales. Mira, nosotros, la grandeza de Dios, la rebajamos y nosotros la filtramos a través de nuestro propio razonamiento, y el poderío de Dios lo hacemos bien chiquito, lo limitamos por nuestra lógica, por nuestro razonamiento. No le damos crédito al poder de todo es posible de Dios.
lo limitamos y lo reducimos a nuestro criterio, a nuestro razonamiento. Por eso te pongo esta foto así. Si te das cuenta, todo el escenario es esto, pero a través del lente de nuestro razonamiento lo reducimos y hacemos el poder de Dios infinito, lo hacemos chiquito a lo que es posible de acuerdo a nuestra propia lógica. Así es como funcionan, hermanos, los techos mentales. Provocan que le creamos a Dios hasta donde nuestra lógica lo considera posible. ¿Estás conmigo? Espero que estés pensando muy bien en todo esto que estamos hablando. Hoy el Espíritu Santo nos quiere impulsar a que rompamos esos techos, esos bloqueos mentales que tenemos. Y no solo para que pensemos diferente, sino para que nosotros podamos ver y podamos vivir lo que Dios ya preparó para nosotros. Dios ya preparó muchas cosas para nosotros, pero no las estamos pudiendo vivir por razón de nuestros techos mentales. Entonces necesitamos romper con ellos. Punto 1 de nuestra enseñanza, el techo de nuestro razonamiento lógico. Y voy a poner aquí una frase que voy a partir de ella para hablar de este tema, de este punto. Nuestra naturaleza humana necesita ver y entender para creer. ¿Verdad que sí? Necesitamos ver, necesitamos entender, necesitamos tocar para creer. Si no, nuestra naturaleza humana así está diseñada. Así está. Queremos que todo encaje con nuestra razón y queremos que todo tenga sentido. Pero hermanos, lo divino no cabe en la lógica humana. Si nuestra razón se vuelve el filtro de lo que creemos, entonces nosotros levantamos un techo que impedimos que Dios obre sobrenaturalmente. Porque nuestra lógica no acepta lo sobrenatural, acepta solo lo que vemos y lo que tocamos, lo que entendemos. Pero Dios no actúa así. Dios no actúa en la razón humana. Dios no se mueve así. Si nosotros filtramos todas las promesas de Dios bajo los lentes de nuestra lógica humana, entonces nuestra fe no va a dar fruto, hermanos. Nuestra fe va a estar limitada y va a estar circunscrita por nuestra razón. Y ahí es donde muchos de nosotros nos encontramos. Allí es donde muchos de nosotros estamos de repente luchando con nosotros mismos y decimos, bueno, Dios, ¿qué onda? O sea que no sé ya realmente si eres real o no. Porque la lógica nos lleva a ese punto. Lo que pasa es que estamos filtrando a Dios a través de nuestra razón, nuestro razonamiento humano. Dios no quiere, hermanos, sofocar, ni apagar, ni limitar nuestra mentalidad. Fíjate muy bien, Dios no quiere hacer eso. Dios desea que sometamos a esa mente. Dios desea que esa mente se alinee con Él, no que la dejemos sin control, que piense y que haga, que crea lo que quiera. Tú y yo tenemos autoridad para sujetarla, para controlarla. Dios no la quiere anular. Dios desea impulsarla a que se alinee con su verdad y entonces nuestra mente trascienda lo natural, lo visible, lo comprobable. Ahí es donde deja de ser razón y se convierte en fe. La fe empieza donde termina la razón. Dios actúa no hasta donde algo es razonable. Dios actúa no solo sobre lo razonable, sino que empieza a manifestarse realmente donde la razón y donde la lógica terminan. Si no, no fuera fe. Entonces Dios no busca apagar nuestra mente. Sin embargo, muchos de nosotros confiamos más en lo que vemos y en lo que entendemos que en lo que Dios dice. Ese es nuestro problema.
Ese es el techo mental. Que la palabra de Dios no tiene el debido poder sobre nuestra vida porque nuestra razón no le da el crédito, no le da cancha. Entonces, hermanos, el techo de nuestro razonamiento lógico es lo que más batallamos. La Escritura en 1 Corintios 2:14 dice: el hombre natural no puede recibir las verdades que vienen del Espíritu de Dios. Todo le suena ridículo y no puede entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Dios no ignora que nuestra lógica y nuestra razón se va a interponer a lo que Él diga. Dios no lo ignora, pero por eso a nosotros nos da la libertad para que elijamos. Si alineamos nuestra mentalidad con este mundo que vemos o alineamos nuestra mentalidad con lo que Él dice. Y aquellos que alinean su vida y su mentalidad con lo que Dios dice son bienaventurados. ¿Estás conmigo, hermano? Fíjate lo que dice Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. Fíjate bien, no dice mente, dice corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Entendimiento, sí es mente. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Hermanos, cuando Dios nos da una palabra, no nos pide que la razonemos. Él demanda obediencia. ¿Sí? Porque la fe no cuestiona a Dios. La fe nos impulsa a caminar sin ver, solo porque Él lo dice. Y cuando alguien obedece sin entender, sin ver, simplemente camina, entonces es cuando Dios obra. ¿Te acuerdas con Moisés? Estaba frente al Mar Rojo. Moisés estaba viendo el mar y volteaba y veía el ejército egipcio. Y Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Pues la vara. Acuérdate que no te dije que con esta vara ibas a ver prodigios. Y entonces Moisés, me lo puedo imaginar, me pongo yo en las sandalias de Moisés y me paro frente al Mar Rojo y veo al pueblo y veo al ejército. Pues sí, me dijiste que con esta vara iba a hacer muchas señales. Ay Dios, pero aquí hay un mar, ¿cómo le hago? ¿Sí me explico? Cualquiera de nosotros pensaría lo mismo. Y Dios le dijo: extiende tu mano. Y Moisés tuvo que obedecer. Extendió su mano. ¿Qué va a pasar? Pues dice que levante la mano y levantó la mano. ¿Y qué sucedió? Se manifestó Dios. Fíjate bien. Cuando Dios nos da una palabra, nos da una indicación, Él no pide que la llevemos a nuestra mente y allí la meditemos, ahí la razonemos, la desmenuzcamos en sus partecitas. No, Dios no pide eso. Dios pide que su voz, que su palabra llegue al corazón. En el corazón, desde ahí es de donde opera la fe. Y lo que Dios espera es obediencia. Una obediencia porque tú lo dices, Señor. Mi razón, mi lógica me dice otra cosa, pero porque tú lo dices. Y entonces a caminar en fe. Naamán le pidieron: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y primero, tan siquiera me hubieras dicho: en un río de mi país son más limpios. Este chocolatoso está sucio, lleno de lodo. El Jordán, un río corriente. ¿Sí me explico? Y entonces el siervo: mi señor, ¿no harías cualquier cosa para que se te quite la lepra? Y entonces fue, y hasta la sexta zambullida todavía renegaba. Pero obedeció, hizo la 7ª, y en la 7ª pasó. A la viuda, el profeta le dijo: dame a mí primero, prepárame una torta.
¿Qué hubieras dicho tú? Atrevido, ve que no hay y todavía me pide lo poquito que hay y a nosotros lo que sobre, ¿verdad? ¿Me explico? ¿Qué sucedió? Esta mujer obedeció. Ella reconocía que era el profeta. Dios habla a través suyo. Voy a obedecer, y le preparó su torta. Ahora sí, mujer, le dijo, que tus hijos vayan y traigan todas las vasijas, todo lo que puedan, recipientes chicos y grandes, todos, y enciérrate con ellos y empieza a llenarlos. Y la mujer, está loco este profeta, ¿cómo voy a traer vasijas y si me queda tantito? ¿Me entiendes? Hermanos, es que Dios, cuando da una orden, no debe de ser llevada a la razón, porque la razón es el primer techo al cual se enfrenta su voz. Así es que, hermano, tenemos mucho, tú y yo, que meditar en nosotros para hacer cambios. Si queremos ver lo imposible, necesitamos atrevernos a creer más allá de la lógica, más allá de lo que nosotros creemos posible, y rendirnos sin cuestionar a lo que Dios nos está diciendo que va a hacer. Entonces, si nosotros rompemos el techo de nuestro razonamiento lógico, entonces vamos a empezar a actuar en fe, en confianza, porque Él lo dijo. ¿Sí? Hermanos, pero pasa algo. Después de romper este techo de la lógica humana, que está aquí en nuestra mente, hay otro techo que también tenemos que trabajar, y el que está aquí en el corazón. ¿Y cómo se llama este techo de lo que está aquí en el corazón? Es el techo de lo que creemos y lo que sentimos respecto de nosotros mismos. Ese techo es otro techote tremendo que hay que romper. Ese es el punto 2. El techo de lo que pensamos de nosotros mismos. Y miren, con frecuencia, hermanos, no es el enemigo quien nos detiene, sino la imagen distorsionada que tenemos de nosotros mismos. ¿Sí? Como dije al principio, le echamos la culpa al diablo de todo. Y el diablo no tiene nada que ver, pero nosotros le creímos una mentira con la que nos desprestigió, con la que nos devaluó, con la que nos hizo sentir que éramos menos, que no valíamos nada y demás, y ya se retira y nosotros estamos dándole vuelta a eso, y eso es lo que nos tiene hundidos. Eso es lo que nos tiene atrapados. Todo pensamiento de inferioridad, de culpa, de indignidad. Si nosotros somos esos que constantemente estamos mirándonos nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestras propias limitaciones, y no estamos viendo todo desde la eternidad, desde la magnificencia de nuestro Dios Todopoderoso, entonces nosotros vamos a estar atrapados, limitados por este techo. Vamos a estar limitados por el techo de lo que pensamos de nosotros mismos. Entonces, si nosotros permitimos que nuestro pasado, las comparaciones que hicieron de nosotros, no, es que tú sí puedes, tú no puedes, y como a mí me dijeron que no podía, esa voz todavía resuena en mi memoria, como si estuviera en el presente y me tiene atrapado. Entonces, necesitamos nosotros cambiar el discurso que estamos teniendo interiormente. No permitamos más que todo aquello nos domine en el presente. Tenemos que romper con ello. Tenemos que romper esos techos invisibles que nosotros nos hemos impuesto por las experiencias que hemos vivido desde atrás. Y esas cosas son estas, hermanos. Perdonen que las vuelva a poner, pero es que estas cosas operan dentro de nosotros. Son las cosas que estamos creyendo aquí adentro. Estos son los techos mentales que nos hemos puesto nosotros mismos. Y mientras no rompamos con ellos y establezcamos la verdad de Dios, no viviremos diferentes. Cuando nosotros creemos estas cosas,
y las aseguramos. Nosotros solos las estamos colocando como un límite a la palabra que Dios nos da, a lo que Dios dice que somos. Esto es un límite. Esto es un techo. Dios no actúa más allá de esto. Porque esto es lo que creemos. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que al que cree todo le es posible. Si creemos que somos unos inútiles, concedido. Es fe. Creemos de esa forma recibimos. Creemos que no podemos, concedido. Hace tiempo yo di una enseñanza titulada Fe Inversa. Es esto exactamente. Fe inversa. Mira, de todas maneras creemos de una manera, ¿por qué no creer correctamente? La palabra de Dios, pero todo tiene que ver con lo que pensamos de nosotros mismos. ¿Te acuerdas con Gedeón? Que estaban sufriendo ellos, el pueblo de Israel, porque un pueblo vecino venía y les acababa de por sí estaban viviendo en las cuevas, en los cerros, en las montañas, y cada que tenían una pequeña cosechita que se iban a poder obtener en los pequeños espacios que podían sembrar, venían estos otros y les robaban todo y estaban en una hambruna, estaban en una condición terrible. Y Gedeón estaba justo labrando la tierra y vio a un hombre, era un ángel de Dios. Y entonces este ángel le dijo: Gedeón, levántate porque tú vas a liberar a Israel de la opresión de los pueblos vecinos, de los que los están oprimiendo a ustedes. Y entonces Gedeón dice: ay, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi familia es la más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la casa de mi padre. Pero el Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. Fíjate, la última expresión, ahí es donde quiero que enfoques. Tú lo vas a hacer. No porque seas capaz por ti mismo, no porque tengas la fuerza suficiente, no porque tengas la influencia, no porque seas rico, no porque tengas nada. Lo vas a hacer porque yo estaré contigo. Ese es el punto, hermanos, que a veces tú y yo en nuestro proceder diario olvidamos. Lo hacemos todo en nuestras fuerzas. Y no es en nuestras fuerzas, es porque Él está con nosotros. Y lo olvidamos. Lo olvidamos, ese es el punto. O esto nos limita tanto, sigue operando, sigue interponiéndose entre lo que Dios nos dice, las promesas que Él nos ha dado, se interponen todas estas cosas. Todos somos valiosos, hermanos. Todos. En Salmos 139:14 dice el salmista: te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Cuando yo fui creciendo, llegó el momento, y de verdad te lo digo, me causó muchos problemas pensar y creer de mí cosas negativas. Pero después de muchos años, y aunque todavía hay muchas cosas que necesito trabajar, pero he cambiado mi percepción de mí mismo. Y todavía recuerdo que me vi en el espejo. La última vez que acepté mi discurso anterior, me vi en el espejo. Y dije: Eleazar, no estás tan feo. No estás tan feo como decías. Y me empecé a chulear a mí mismo, yo solo. ¿Y sabes una cosa? Necesito no hacer ridiculeces de ese tipo para cambiar uno el discurso.
Me empecé a ver diferente y me lo volví a repetir. Y otro día me levanté otra vez y me levanté y al verme en el espejo me dije otra cosa, me dije cosas bonitas. Me empecé yo solo, incluso a decirlas en voz alta, como para que todas las células de mi cuerpo la escuchen. Y empiece yo a cambiar. Entonces, de verdad te lo digo, no sé cuántas veces lo hice y empecé a verme, dije yo, de veras, oye, pues no estoy tan mal. Y así como eso, empecé a decirme otras cosas. Y de esa manera tú y yo necesitamos hacerlo, hermanos. Dejemos de vernos como nos describimos. Y empecémonos a ver como una creación admirable de parte de Dios. Todas tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Y yo soy tu creación, entonces soy maravilloso. Soy admirable, porque me has hecho a mí. Con mucho amor me hiciste. ¿Me explico? Hermanos, identificar nuestros techos mentales acerca de lo que pensamos de nosotros mismos y darnos cuenta que son mentiras, hay que romper con ellos y hay que establecer la verdad de Dios. Hay que cambiar eso, hermanos. Entonces, si tú y yo aprendemos a vernos como Dios nos ve, vamos a dejar de sentirnos que no servimos, que somos inútiles, que no merecemos. Y entonces vamos a vernos diferente. Mira, hermanos, Dios no nos eligió por lo que éramos, ni por lo que teníamos. Dios nos eligió por lo que Él ve en nosotros, porque Él ve que a través nuestro su propósito se cumple. Eso es lo que Dios ve. Pero tú y yo no nos la creemos. Pero si tú y yo creemos más nuestra vieja identidad, entonces seguiremos limitando su poder para actuar en nosotros. Y Dios no quiere que nuestra vida tenga estorbos, hermanos. Tú y yo necesitamos liberarnos de ello. Entonces, cuando tú y yo, el techo de lo que pensamos de nosotros mismos, cuando tú y yo lo rompemos, entonces es claro que hemos renunciado a la identidad que nos ha dado el pasado. Hay que abrazar la nueva identidad que tenemos en Cristo, hermanos. Pero ¿sabes una cosa? Una vez que tú y yo comenzamos a vernos con otros ojos, ya no estoy tan feo, ahora ya me veo bien. Ya no estoy, ya no, ¿sabes qué? Antes yo creía que no podía, ¿sabes qué? Sí puedo. Porque el Todopoderoso está en mí. Cuando empezamos a vernos diferente, cuando empezamos a tener una opinión distinta, muy positiva de nosotros mismos, cuando empezamos a hacer eso, empezamos a eliminar nuestro techo mental de nuestros argumentos y nuestra lógica, y luego quitamos también lo que pensamos de nosotros mismos y nos alineamos con la verdad de Dios, nos encontramos con un techo más. Un techo más que iba a impedirnos avanzar, caminar, crecer y que la verdad de Dios se manifieste en nosotros. Y es el techo del conformismo, del miedo al cambio. Ese es el punto número 3. El techo de nuestra resistencia al cambio. ¿Por qué razón, hermanos? Porque nos cuesta cambiar a todos. Nadie siente cómodo que las cosas se hagan diferente. A nadie nos gusta, incluso cuando sabemos que debemos hacerlo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Blockbuster? Bueno, algunos sí. Es que son de Parchís para acá, de Menudo para acá. Blockbuster era una empresa que rentaba videocassettes. Y podíamos ver películas en la casa con videocaseteras. Eran unos aparatotes grandotes y bueno, después empezaron a salir los beta más chiquitos y después salieron los discos, los CDs y luego los Blu-rays. Después salieron las USBs. Y después ya no había ni discos, ni USBs, ni nada. Empezaron a hacer las plataformas de streaming. Ya ni por internet directamente bajas la película que quieras en tu casa, por internet ya no tienes que ir a rentarla.
Y una vez que la ves, la tienes que regresar. Y si no llegas con ella a tiempo, te multaban. Entonces Blockbuster desapareció. Desapareció. ¿Y sabes por qué desapareció? Porque una empresa, una compañía se acercó. La compañía Netflix se acercó con ellos. Y les dijo, oye, pues tú llenas las casas de todo el mundo con videocassettes. Te ofrezco, yo Netflix, ser tu brazo online para que sigas dominando el mercado. ¿Y sabes qué hizo Blockbusters? Lo rechazó, le dio un puntapié. Netflix fue a venderse a Blockbusters por $50 millones. Y le dio un puntapié el CEO de Blockbuster. Y esto fue en los 90s, cerca de llegando los 2000s. Para el año 2010, Blockbuster cerró la última tienda en todo el mundo. Se quedó con solo una. Creo que está en Oklahoma y está como si fuera un museo del recuerdo. Es un lugar a visitar turísticamente quienes vayan ahí. Ahí está Blockbuster, la genuina, la auténtica, la primera de la empresa, que murió por causa de haberse cerrado, por causa de haberse negado al cambio. Entonces, todos necesitamos cambiar, aunque sepamos que debemos hacerlo, pero no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque le tenemos miedo al cambio. Ese es un techo que hay en el ser humano. Nos aferramos a lo conocido, nos da miedo lo incierto, lo que no vemos. Esa es una resistencia de las más profundas que hay en el ser humano. E incluso, es que yo soy bien corajudo y no puedo dejar porque el coraje me da ciertos rendimientos. Con el coraje a veces yo domino ciertas escenas y hago que la gente haga lo que yo quiera cuando yo estoy enojado. ¿Sí me explico? Yo controlo a otros por medio de mis explosiones de ira. Es algo natural. Entonces, querer cambiar, querer mostrarme diferente, hacer movimientos dentro de mí, no es cómodo. No es cómodo. Y mira, ¿cuántos de ustedes pueden asentir conmigo que Dios desea transformarnos? ¿Cuántos sabemos que en realidad, de veras, Dios desea que tengamos un cambio para bien? Y si lo sabemos y si lo entendemos, ¿por qué no lo hacemos? Por miedo. Te cuento una anécdota, pero chusca. Había un ranchero y lo visitó un amigo del pueblo. Estaban ahí sentados en los ranchos, así se acostumbra, se sientan en unas mecedoras y se ponen a tomar café. Otros se ponen ahí a tomar bebidas, una cerveza y demás. Pero ahí estaban los compadres, estaban sentados en las mecedoras, en el portal de la casa, platicando. Y el perro del anfitrión llegó y se acostó en un tapetito que había en la pura entrada a la puerta. Y las dos mecedoras, una estaba a un lado de la puerta y otro al otro. Y el perro se acostó allí. Y al cabo de estar platicando un rato, le dice el compadre, el que visitó al anfitrión: oiga, compadre, ¿por qué llora el perro? ¿Cómo? Sí, mire, desde que estoy aquí el perro está ahí acostado. Y lloriquea y se levanta y da vueltas y se vuelve a acostar. Y vuelve a lloriquear y se levanta y da vueltas y se vuelve a acostar. Y así se la ha pasado. ¿No se ha dado cuenta? No, pues no me he dado cuenta. Estaba tan acostumbrado que ni se daba cuenta. Lo cierto es que se fue el compadre y entonces el anfitrión dice: este perro me metió la duda, el compadre, y se acercó al tapete y empezó a tocar el tapete y se dio cuenta que había un clavito que estaba levantado. Lo tocó y entonces fue y revisó al perro de aquí de las caderas y tenía heridas, tenía costras. Eso era lo que lo incomodaba. Aunque estemos muy incómodos nosotros en nuestras circunstancias, no cambiamos. No nos movemos.
Es increíble, pero lo quise usar nada más como una alusión, como una parábola paralela a nuestra condición. Hemos recibido cuánto consejo de la palabra de Dios que necesitamos cambiar. No nos gusta cómo estamos y a pesar de que sabemos y entendemos, no cambiamos. Hermanos, creer no es suficiente. Necesitamos pensar como Él y necesitamos vivir como Él. Debemos dejar de vivir como lo hacemos. La palabra de Dios lo dice con claridad. No se conformen a este mundo. No vivan como vive el mundo. Transfórmense por medio de la renovación de su mente. Hay que cambiar la forma de cómo pensamos, hermanos. Y entonces vamos a conocer la bondad de Dios, su voluntad que es agradable, es perfecta. Cada vez que nosotros resistimos lo nuevo de Dios, retrasamos lo que Él tiene preparado para nosotros. Nuestra transformación, hermanos, comienza cuando decidimos dejar de defender nuestras formas de pensar y cuando escogemos la forma de Dios, no nuestra razón, no nuestra lógica. Cuando quitamos la mala opinión de nosotros y ponemos la opinión de Dios en nosotros. Cuando decidimos hacer esos cambios es cuando empezamos realmente a modificar nuestra forma de vida. Así es que, hermanos, el techo de nuestra resistencia al cambio se rompe cuando aceptamos la transformación que Dios desea para nosotros. ¿Y cómo va a suceder la transformación de nuestra vida? Solo y únicamente mediante la renovación de nuestra mente. Es decir, reconfigurar nuestra mentalidad. Reconfigurar lo que pensamos, reconfigurar lo que creemos, reconfigurar lo que hemos aceptado como verdadero, que nuestro pasado, nuestras heridas, nuestra historia nos estableció como una verdad y tú y yo la escribimos en nuestro interior. Mientras no rompamos con eso, que todo es mentira, y no establezcamos la verdad de Dios, somos valiosos, somos la niña de sus ojos, somos importantes para Él, quiere bendecirnos, merecemos, somos sus hijos. Cuando no cambiemos, renovemos nuestra mente, no podremos ser transformados. Así es que, hermanos, es bien importante que rompamos todos los techos mentales que se oponen a Dios. Pónganse de pie. Quiero decir lo último y quiero que al estar de pie dejes todo a un lado porque hay algo muy importante que quiero decirte. Cuando nosotros miramos nuestras propias limitaciones, nos podemos dar cuenta que no estamos luchando contra límites reales. Todas son mentiras. Nuestro adversario, el que quiere destruirnos, él las depositó y nosotros se la compramos. Y ahí han estado y las seguimos creyendo hasta el día de hoy. Son creencias que nosotros mismos nos hemos impuesto. Esas limitaciones que tenemos no son reales, nosotros nos las hemos impuesto porque las hemos creído. Somos nosotros mismos los que nos detenemos. Y quiero que te lleves en tu mente 3 verdades importantes. 3 verdades que deseo que recuerdes. La primera de ellas es: ningún pensamiento humano encierra toda la sabiduría de Dios. Tú y yo podemos llegar a pensar o llegar a creer que lo que nosotros opinamos puede tener verdad, puede ser cierto, pero no tiene toda la verdad de Dios. La verdad está en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso es verdad contra todo pensamiento y creencia nuestra. Entonces, si nosotros nos encontramos con un pensamiento personal o una creencia de nosotros mismos, pero la palabra de Dios dice lo contrario, entonces entendamos que su palabra, su voz, es la verdadera sabiduría, no la nuestra. Otra cosa que quiero que te lleves es que lo que pensamos de nosotros mismos no es lo que Dios piensa de nosotros.
Ya viste toda la lista de todas las cosas que pensamos y creemos de nosotros mismos. Entre otras cosas, no puedo, no merezco, no soy, no merezco que me quiera un hombre. Hay una cosa que dice allí, no creo que alguien, que yo merezca que me quiera alguien. Dios mío, que esa creencia tiene que ser quebrantada en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y entonces se va a liberar el poder de Dios para que esa persona llegue a convencerse que sí hay alguien en este mundo para ella o para él. O cuánta cosa hay escrita, hermanos. Necesitamos nosotros creer que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos no es la verdad. La verdad es lo que Dios piensa. Y por último, resistir al cambio es resistir el crecimiento. Si no estamos dispuestos a cambiar, no estamos dispuestos a crecer. Así que, hermanos, si queremos romper estos techos mentales que se oponen a Dios, debemos permitir que su verdad sustituya nuestras creencias y nuestra lógica humana. Mira, quiero tener contigo un pequeño momento de adoración. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y hemos recibido palabra verdadera y nos vamos a casa y no la ponemos en práctica? Se nos olvida, de aquí que salimos y ya comimos, en la alegría de haber comido y haber llenado la panza se nos vuela la cabeza y como entramos en un sueño, entonces la palabra de Dios nos entró por aquí, se nos fue por aquí. Y cuando ya estamos en la noche o empieza la semana, llegó el lunes y demás, decimos, ¿de qué fue la predicación? ¿Qué predicó Eleazar? No nos acordamos. ¿Por qué razón? Porque algo falta con la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ponerla en práctica, necesitamos establecer ejercicios prácticos de ella para que la apliquemos y entonces no se nos olvide y tenga fruto en nuestra vida. ¿Cuántas enseñanzas, cuántas predicaciones has recibido en toda tu vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas verdades de todas esas enseñanzas has aplicado? Te puedo asegurar que muchas más verdades que has escuchado no las has aplicado que las que sí has aplicado. Te puedo asegurar. Entonces, hermanos, algo tiene que pasar con nosotros. Si queremos cambiar, necesitamos modificar nuestra forma de recibir la palabra de Dios. Y quiero traerte un ejercicio porque quiero que tú lo practiques en tu casa y que lo comiences ahorita. Este ejercicio es reprogramación acerca de lo que nosotros creemos. Y quiero decirte una cosa, no es pensamiento positivo, no es ideas de nadie, son verdades reales. Este ejercicio está diseñado para ayudarnos a identificar, a desarmar y a reemplazar creencias limitantes que nos mantienen atados. Son verdades que provienen de la perspectiva de Dios y necesitamos, hermanos, de verdad poner todo nuestro empeño en ello. Y son estas cosas, son ciertos lineamientos. El primero de ellos, identifica el pensamiento limitante. Identifícalo y te voy a pedir, por favor, si tienes manera con tu celular, tómale una foto a esto, porque quiero que lo practiques en tu casa. Quiero que lo hagas. Ahorita vamos a hacer nosotros algo con ello, pero es bien importante que hagamos algo diferente porque son demasiadas predicaciones que hemos recibido y no hemos aplicado nada, porque cuando salimos de aquí y llegamos a la casa ya no nos acordamos. Y ponme mucha atención, no hemos terminado todavía. Por favor, identifica el pensamiento limitante. Toma una hoja y escríbela allí con toda sinceridad. Una frase que te repites todos los días.
Y esa frase puede ser: no soy suficiente, no soy capaz, no merezco. Yo no sé cuál te repites todo el tiempo, pero esa escríbela, por favor. Siempre fracaso. Ponla allí, por favor. No analices nada, no quieras razonarla si es verdad o es mentira. Por favor, solo la identificas como un pensamiento que te llega permanentemente todos los días. Escríbela en una hoja, por favor. No la analices, solo escríbela tal y como la sientes. Punto 2, descubre la raíz. Es bien importante que tú le preguntes al Espíritu Santo, pero te preguntes primero a ti: ¿de dónde aprendí esto? ¿De dónde me surgió esta creencia que tengo? ¿Quién me hizo creerlo? ¿En qué momento la acepté como una verdad? Pregúntate a ti mismo, pregúntate a ti misma. Pero pídele al Espíritu Santo que te muestre en qué momento esa mentira que tú crees una verdad, en qué momento la creíste. ¿En qué momento quedó establecida en tu vida como una verdad y ha gobernado tu vida desde entonces? Pregúntale al Espíritu Santo. Mira, dice la Escritura en el libro de Daniel que Él ve la oscuridad y no hay nada que se oculte. Él trae de lo escondido, de lo oculto, Él trae a la luz la verdad. Y si en nuestro subconsciente existe esto y no sabemos cómo se estableció en nosotros, la palabra de Dios en Mateo dice, Jesús dice: toda raíz, toda planta que mi Padre no sembró, Él la desarraigará, Él la va a arrancar desde su raíz de nuestros corazones. Entonces, si esto nos ha hecho mucho daño, tenlo por seguro que Dios no la sembró. Él se compromete a arrancarla, pero necesitas preguntarle en qué momento esto se estableció. ¿Por qué razón? Porque cuando tú y yo vemos cómo surgió, en ese instante quebrantamos el poder que ha ejercido sobre nosotros por tantos años. Yo no creía esto, pero lo he empezado a hacer y he encontrado cómo Dios opera a través de cosas así tan prácticas. Y otra cosa, el punto 3, confronta la mentira con la verdad de Dios. ¿Cómo es esto? Si la mentira que tú escuchas es no soy capaz, bien, la palabra en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí está lo que tú escribiste en tu hojita: no soy capaz. Escribe por favor este versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si escribiste no tengo valor, la palabra de Dios en 1 Corintios 6:20 dice que fui comprado por precio y por precio de sangre. Entonces tengo un precio, la vida de Jesús. Entonces soy valioso. Esa es la verdad de Dios. Cambia la mentira y escribe la verdad de Dios a un ladito. Alguien puede decir: a mí ya Dios no me puede usar. La Escritura en Romanos 11:29 dice que sus dones y su llamado son irrevocables. Así es que sí servimos, así es que sí Dios nos puede usar. Borra la mentira y pon la verdad de Dios a un lado. Y la otra cosa que te invito a que hagas es que, en base a lo que Dios te cambie en tu forma de pensar, identifícate ahora con su verdad y establece una nueva definición acerca de ti. Ya no te digas eres un inservible, ya no. Así como yo lo hacía en el espejo: ay, Eleazar, de veras que es cierto, no estás tan feo. Y me la empecé a creer. Así nosotros hay que darle una nueva definición a nuestra vida. Y otra cosa, repitamos y repitamos aquello. Pero ¿sabes una cosa? Repítelo con voz, que la oigas. Practícalo, por favor. Por favor, no me juzgues, no estoy loco. No te estoy diciendo que hagas algo que es una locura. No lo es. Es una realidad. La mente humana así funciona. Repítelo una vez. Levántate en la mañana y di aquella expresión positiva de ti. Ya no repitas la negativa. Empieza a hablar diferente. Y por último, hermanos,
Después de repetirlo tantas veces, repítelo toda la semana, todos los días, 15 días, 20 días, 30 días, repítelo, repítelo. Y una vez que aquello ya cobre sentido y lo empieces a creer en tu corazón, ve con otra, ve por otra expresión y haz el mismo trabajo. De esta manera, la mente y la razón se reprograman. Así es como funciona. Y entonces vas a empezar a ver resultados. Por favor, cierra tus ojos. Es en su presencia, hermanos, donde suceden los verdaderos cambios de nuestra vida. Espíritu Santo, este es un momento muy especial. Tú aquí estás en medio nuestro. Tú sabes, tú conoces nuestro corazón. Necesitamos romper tantos techos que limitan tu obra en nosotros. Y nos estamos disponiendo en este momento para que eso suceda, Señor. Ven y habla a nuestras vidas, Señor. Cámbianos, Señor. Renuévanos. Esto que te he dicho, hermano, mantén tus ojos cerrados. Esto que te he dicho no es otra cosa más que un ejercicio práctico que tú necesitas practicar en tu casa. Hacerlo. Llévatelo a casa. Practícalo. Borra las mentiras que el diablo ha puesto y que has creído por tantos años y escribe la versión de lo que Dios piensa de ti. Y repítelo. Haz de esto un ejercicio. Haz de esto algo ordinario. Y cambia luego la expresión, cambia la creencia y escribe una más. Trabájala y repítela, trabájala por días hasta que se vuelva una realidad la verdad de Dios sobre ti. Te quiero invitar que con tus ojos cerrados cantes conmigo antes de terminar este momento. Este hermoso coro que ya conoces, es un coro muy viejito. Pero díselo a Dios con toda sinceridad. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti.